Hola, un saludo a quienes nos ven en nación.com, también a nuestros lectores. Recientemente la Sala Cuarta declaró inconstitucionales algunos capítulos, algunos componentes de convenciones colectivas en instituciones públicas. Estos no son fallos aislados, son parte de un proceso que viene desde varios meses, incluso años atrás, donde la Sala se ha venido pronunciando, ya sea derogando o por lo menos analizando diferentes beneficios que establecen las constituciones o las convenciones colectivas. Esta semana el periodista Óscar Rodríguez, en la sección de Economía, presenta un artículo donde hace un recuento sobre los principales fallos y los principales casos que están en estudio en este alto tribunal. ¿Cómo está, Óscar? Hola, buenas. Pues sí, efectivamente. Actualmente la Sala Constitucional tiene en lista por resolver un total de 33 convenciones colectivas, pero que resultan en total más de 40 acciones de inconstitucionalidad, dado que hay varias acciones, varios alegatos contra estos acuerdos laborales que se han presentado contra varias instituciones. Por ejemplo, en Habdeba hay 2 acciones que ellos las están analizando de manera conjunta, pero en total son 33 instituciones públicas. En su mayoría son municipalidades. Son 18 municipalidades y luego también están las convenciones colectivas de algunas instituciones descentralizadas y el Ministerio de Educación Pública. En el caso de la municipalidad, lo que la Sala está analizando es, en su mayoría, la cesantía por 20 años o más. Desde el año pasado, en junio del año pasado, el tribunal y los magistrados habían acordado por unanimidad que debía bajarse de 20 a 12 años. Porque consideraron excesivo e irrazonable que fuera más de un 50% mayor al del sector privado y de algunos sectores de dentro del gobierno, que es de 8 años como máximo de cesantía. Óscar, algunas de estas entidades en las cuales sus convenciones colectivas están en estudio, ¿cuáles son los nombres de algunas de estas entidades? Ok, vamos a ver, las principales, donde en las municipalidades es el tema de cesantía. En lo que tiene que ver con el resto de instituciones, con otros beneficios, principalmente está el Banco Nacional, el Banco Popular, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros, la Junta de Protección Social, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. ¿Qué es lo que se está viendo en estas instituciones? Por ejemplo, principalmente beneficios sindicales, beneficios ampliados a los trabajadores, incentivos económicos para los trabajadores y sobresueldos. La Sala está analizando varios artículos, no está analizando en total las convenciones de cada una de estas instituciones públicas, sino algunos artículos en específicos que personas fueron y presentaron una acción de inconstitucionalidad, es una especie de juicio, de demanda contra estos beneficios laborales, por considerar que son abusivos en algunos casos, y precisamente eso es lo que está analizando la Sala Constitucional. Recientemente uno escucha los casos que se han venido ventilando, como por ejemplo en el caso de las municipalidades de Avangares, de Carrillo, de Coronado, en la Universidad Nacional, pero si uno revisa los expedientes, tenemos que es un proceso que data desde hace unos 25 años. Se han votado cerca de 86 acciones de constitucionalidad y casi el 65% de los casos resultaron en que se derogaron, ¿verdad? Esos artículos. Quiere decir que es un proceso que viene de varias décadas incluso atrás, pero que en las últimas semanas, meses se ha acelerado los fallos y los estudios. ¿Qué razones argumenta el presidente de la Sala Cuarta, Fernando Castillo, en relación con este comportamiento en las votaciones? Okay. Sí, el primer voto de un tema relacionado con convenciones colectivas fue en 1994, ese es el registro que se tiene, y de ahí en adelante es cuando la Sala ha ido analizándola. Don Fernando, en una entrevista que le dio a La Nación, lo que explica es que para determinar si un beneficio dado en una convención colectiva es abusivo o no, el principio lo que analizan es si hay un uso adecuado y razonable de fondos públicos. Lo que don Fernando explica es que los recursos
que los costarricenses y las empresas y bueno, los ciudadanos pagan ya sea por tarifas, por impuestos o por cobros de servicios, tienen que ser utilizados de forma eficiente. Que entonces cuando se determina que hay algún uso que no es adecuado, ¿cómo determinan si es adecuado o no? Pues lo comparan con los beneficios o las remuneraciones que reciben otros miembros del gobierno, otros trabajadores del gobierno y trabajadores del sector privado. Así fue como determinaron, por ejemplo, que una cesantía de más de 12 años era inconstitucional porque superaba por mucho el beneficio de cesantía, el derecho de cesantía en el sector privado y tanto con el gobierno central, que el gobierno central paga 8 años, tal como lo establece el Código de Trabajo. Ahora, Óscar, hay otra cosa interesante en esto, y es que la misma sala ha tendido a revisar algunos de sus fallos, y vuelvo al caso de la cesantía. Por ejemplo, en el 2006 o antes del 2006 se consideraba que era abusiva cuando superaba los 20 años, pero luego este criterio se revisó el año pasado y estableció ese tope hasta los 12 años. Exacto. Quiere decir que las cesantías por encima de los 12 años están bajo el escrutinio de la sala y eventualmente podrían ser encontradas abusivas. ¿Por qué estos cambios? Principalmente es por conformación de la Sala Constitucional, del Tribunal, y también porque ha ido evolucionando el uso adecuado o inadecuado en algunos casos que se da de los recursos públicos. Por eso es que los magistrados han determinado, ¿por qué lo han hecho? En parte, también lo argumenta don Fernando Castillo, por un tema de justicia social y por un tema que también es reflejo de la actual situación económica del Estado como tal, que donde las finanzas públicas, al estar muy presionados los fondos públicos, ya sea de las empresas o de las instituciones públicas, se debe dar un uso adecuado de los recursos. Entonces, eso es lo que ellos están revisando. Y digamos, el caso de la cesantía no es el único que han revisado. En los últimos 10 años, por ejemplo, tanto en el Instituto Nacional de Seguros como en la Refinería Costarricense de Petróleo, Recope, la sala ha analizado casi 10 acciones de inconstitucionalidad contra las convenciones de estas dos entidades públicas. En años anteriores se había cuestionado, en el caso de Recope, por ejemplo, que los trabajadores recibieran ciertos beneficios o ciertas ayudas para compra de útiles, para ayudas, para otro tipo de ayudas económicas, que en esos momentos la sala no los consideró irrazonables, pero en la acción que votó hace una semana atrás, las eliminó. Entonces ellos están entrando a analizar, los magistrados están entrando a analizar qué tipo de uso se le están dando a los recursos públicos y están determinando en algunos casos que el uso que se da no es para beneficio de los usuarios. Entonces allí es donde ellos están determinando si el beneficio que se le entrega a un trabajador público mejora la eficiencia del servicio que se le da a un funcionario y es razonable, o sea que no es desproporcionado. Ellos en algunos casos han determinado que puede mantenerse, pero si ese beneficio económico que se le da al trabajador público no beneficia en nada el servicio que recibe y tampoco se utiliza de manera racional, ellos están empezando a votar y a determinar que es inconstitucional. Muchas gracias por acompañarnos en nación.com y los invitamos a estar atentos porque en la cobertura regular de La Nación estaremos dando seguimiento a el resultado de estas votaciones en la sala cuarta. Pues ciertamente faltan entonces alrededor de 40 acciones de revisión de 33 instituciones y que es muy posible que en los próximos días estén saliendo nuevos pronunciamientos de la sala cuarta. Le agradecemos a Óscar Rodríguez también por acompañarnos.